Hola chicos, ¿qué tal? Y chicas, he tenido unos cuantos problemas con la grabación. He grabado el vídeo, pero no se me ha grabado el audio. Bueno, vamos a ver si este queda un poquito mejor. Como os dije, voy a grabar este vídeo para explicaros lo que viene a ser el sistema inmune. Vais a tener que hacer un mind map de todo lo que explique hoy, de todo este apartado y de lo que vaya indicando. Muy importante para la nota, así que por favor, hacedlo lo mejor posible. Como digo, vamos a ver el sistema inmune. Y lo que voy a hacer es ponerlo en relación con una serie de dibujos que a mí me encantaba cuando era niño y que vosotros me dijisteis que os habían puesto también en primaria. Bueno, la serie se llamaba Once Upon a Time Life, o Eres una vez la vida, y seguro que lo conocéis. Es una serie bastante antigua, pero aunque es limitada, creo que nos va a ayudar a entender algunas partes de estos conceptos nuevos que vamos a dar. Antes de empezar con el apartado 8, con la página 156, vamos a ir unas cuantas páginas atrás. Hemos estado viendo estos días bastantes cosas sobre enfermedades infecciosas, no infecciosas, tratamientos médicos. Pero hay una parte que es interesante dentro del apartado 5, página 152. Vosotros podéis ir subrayándolo en el libro o apuntando las cosas importantes de cara a este mind map. Son las natural barriers, es decir, barreras naturales que tiene nuestro organismo. Nuestro cuerpo tiene mecanismos que son innatos para prevenir que los patógenos, pathogens, entren o sean capaces de entrar dentro del cuerpo. Es decir, esto va a ser podemos verlo como una primera línea de defensa antes de que consigan entrar los patógenos, ya sean virus, bacterias, etc. Estas barreras naturales son, por un lado, the skin and the mucous membranes, es decir, la piel y las membranas mucosas, la piel en el exterior y las membranas mucosas en el interior. Lo que hacen es prevenir que la mayor parte de los microbios puedan entrar en nuestro cuerpo. Por el otro lado, otra barrera natural son las secretions. Secretions son secreciones. Esto pueden ser pues lágrimas, saliva, el propio moco o incluso gastric juices, es decir, los jugos gástricos. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues lo que hacen es impair or destroy pathogens, es decir, impedir el crecimiento o directamente destruir los patógenos. Esto no es parte del sistema inmunológico como tal, pero es una primera línea de defensa. Sería, cuando hagáis el mind map, sistema inmune, una de las ramas que os aconsejo que saquéis sería esta, Natural Barriers. Si volvemos otra vez por un momento a la serie, podemos ver o recordar que había una serie de malos. Eran los malos, tienen cara de malos incluso, ¿verdad? Eran los pathogens. Yo creo recordar que en la serie principalmente salían bacteria and virus. Viruses en plural, virus en singular. Las bacterias eran las que eran de color azul y los virus eran los de color amarillo, que eran como estos gusanitos. Estos lo que hacían era saltarse las barreras naturales, the natural barriers of the human body, e intentar hacer una infección, a virus infection. Bueno, cuando conseguían, como digo, atravesar las barreras naturales, llegaban a una célula, tiraban de la célula. Eso no ocurre exactamente así, pero bueno, iremos viendo que la serie en algunas cosas es incorrecta, bueno, está orientada para lo que está, pero también es muy profunda en muchos aspectos y nos va a servir. Esto es un virus que ha conseguido infectar una célula. Lo que ha ocurrido es que se han formado muchísimos virus. El virus se introduce dentro de la célula, en realidad no ocurre de esta manera, sino que tienen, ahora veremos un ejemplo, tienen la capacidad, con unas proteínas que hay en su parte exterior, de entrar, de atravesar la cell membrane de las células. Estos son células. Aquí ya está el agujero de la célula porque han conseguido infectar. Y lo que hacen es hackear, como digo, el núcleo y convertirlo a la célula en una máquina de fabricar virus. Ya pierde todas sus funciones vitales y todos sus organelles, todos, nucleus, endoplasmic reticulum,
el Golgi's Bad, y todos se transforman en una fábrica de virus. Eso es una virus infection, como digo. Hay virus de muchos tipos y formas. Hay virus vegetales, hay virus animales, pero bueno, como veis no son para nada un gusanito, sino que son una esfera exterior que se llama envelope, envoltura, con una serie de spikes que están formadas por proteínas y polisacáridos, glicoproteínas se suelen llamar. Aquí tenéis esas proteínas o otro tipo de sustancias, moléculas que se suelen llamar antígenos. Lo veremos después. Estos antígenos son como una especie de DNI que va a servir a nuestras defensas en un proceso que se llama respuesta inmune, concretamente respuesta inmune específica, para poder desarrollar unas armas específicas para combatirlos. SARS-CoV-2 lo que hace es introducirse en el sistema respiratorio, llegar a los pulmones y entrar en los alvéolos e infectar nuestras células que hay allí en el sistema respiratorio. Entran utilizando estas proteínas, los antígenos, y hackean el núcleo y empiezan a reproducirse y se forman muchísimas copias de ese virus, que esto sí puede parecerse un poquito más a esa imagen de la serie, ¿verdad? Bueno, una vez que hemos visto las barreras naturales y un poco sobre cómo son los malos de la película, de los pathogens y lo que producen, ya es el momento de pasar a ver los dos tipos de respuesta inmune que hay, específica e inespecífica. Primero la inespecífica. Lo que es muy importante es que tengáis claro que todo lo que tengáis en azul, en mis esquemas, subrayado en azul me refiero, van a ser leukocytes, es decir, leucocitos, glóbulos blancos, white blood cells. Ellos van a ser los responsables principales del sistema inmune y de la respuesta inmune a estos patógenos. La primera respuesta, la que tiene lugar siempre en un primer momento, es la respuesta inflamatoria, una inflamación. Es siempre, como digo, la primera respuesta del sistema inmune cuando tiene lugar una infección. Y es importante saber que solo ocurre en una zona concreta del cuerpo, la zona donde tiene lugar dicha infección o donde empieza. Por ejemplo, en el caso del coronavirus, como la infección la genera en el sistema respiratorio, en los pulmones, es ahí donde se va a generar esa respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria va a tener 4 fases diferenciadas. 1, 2, 3. Y una cuarta fase final que os añadiré yo. En realidad, un simple pinchazo, a simple prick, un simple pinchazo, es suficiente para permitir a los patógenos introducirse en el cuerpo. La piel o las mucosas del cuerpo pueden tener pequeñas heridas y a través de ellas los gérmenes se pueden colar, se pueden introducir y empezar a infectar células. En una segunda fase, dichas células que han empezado a ser dañadas causan una dilation of capillaries, es decir, una dilatación de los blood vessels, de los vasos sanguíneos. Sabéis que había 3 tipos, los más pequeñitos, que están cercanos a la zona de la piel, por ejemplo, comienzan a dilatarse. ¿Por qué comienzan a dilatarse? Porque así los glóbulos blancos que tenemos aquí van a tener más fácil poder acceder a esa zona. Se acerca el propio vaso sanguíneo, produciendo además lo que viene a ser la propia respuesta inflamatoria en sí, es decir, se hincha la piel, se calienta. Pensad cuando habéis tenido un corte, una quemadura a veces, pero ahora mismo mejor pensad en un corte, una herida. Primero se inflama un poquito alrededor del propio corte, empieza a echar calor, se pone rojo y duele.
Todo eso es parte del sistema de respuesta inflamatoria, es decir, no es malo, ocurre por algo, ocurre para facilitar que los leukocytes, concretamente los fagocites, puedan hacer su función. Es salir de los capilares, como os he subrayado aquí, y rodear los microbios, envolverlos. Los envuelven con los pseudópodos, tal que así, los envuelven y los atrapan y lo que hacen es digerirlos. Se los comen. Fagos viene de comer. Directamente los enganchan con estos tentáculos, con estos pseudópodos, una bacteria, por ejemplo, la cogen y la digieren. Ello provoca, en ocasiones, la formación de pus. En esas heridas que habéis tenido alguna vez, seguramente que alguna vez habéis tenido un líquido amarillento, bueno, puede ser de coloración variable, pero es pus. Esos son, muchas veces son restos de los propios fagocitos que pueden morirse, o de los patógenos ya muertos. El libro termina aquí, la respuesta inmune, pero hay una cuarta stage, hay una cuarta fase, que es también, o en conjunción con la tercera, que es realizada por los macrófagos, macrophage. Vamos a volver a la vista hacia atrás, hacia la serie, para ver cómo en la serie se representaban los phagocytes y los macrophages. Estoy seguro de que los recordáis, ¿verdad? Eran los policías. Aquí se les ve con los glóbulos rojos al fondo, a punto de atacar seguramente, porque parece que están en actividad. Y lo que hacían, luego lo veremos en un vídeo, en un trocito de un vídeo de la serie que os voy a poner, lo que hacían, como digo, es devorar directamente, comerse, digerir, fagocitar a los patógenos. En realidad, aquí podéis ver en tres dimensiones, ¿veis? Un fagocito. No se parecían mucho a los de la serie, pero bueno, su función sí era parecida. Es una célula especializada y eso quiere decir que va a tener un núcleo, que va a tener un aparato de Golgi, que va a tener un retículo endoplasmático, pero está adaptado precisamente para esa función de, bueno, de comerse directamente a los patógenos. Estos son los pseudópodos, esos ganchitos que usan para enganchar a las bacterias. Como digo, en esa tercera fase de la respuesta inflamatoria, o incluso que no viene en el libro, o si en una cuarta fase, lo que sea, después venían esta especie de sapos, robot o ranitas que se comían también, se comían a los restos que podía haber de patógenos, de bacterias, de virus o incluso también a los propios policías, ¿verdad? O sea, a veces sí. Esto es lo que se llaman macrophages o macrófagos y su función es realmente importante. Lo que pasa es que tampoco se parecen en la realidad mucho a como lo representaban en la serie. Bueno, si pudiésemos ver un macrófago al microscopio electrónico, pues podría tener una forma tal que así. Bueno, quizás esta parte de aquí, esta parte principal, se puede recordar a esas ranitas con su boca, pero luego también tiene pseudópodos. Le pasa como a los fagocitos, como los phagocytes, que también atrapan y digieren. Tienen una función parecida. Bueno, parece un alienígena o algo así, ¿verdad? Es importante la función que hacen los fagocitos y los macrófagos, no solo porque durante la respuesta inflamatoria anulen o se coman a los patógenos, sino porque, como veremos después, también incorporan a su parte exterior partes de esos patógenos, que se llaman antígenos, como os he dicho antes con el coronavirus, como si al comer les quedasen migas por fuera, en la boca, les cayesen migas, y esas migas van a servir para que las defensas identifiquen qué patógeno concretamente nos está infectando y la respuesta inmune sea más efectiva. Pues esto es un poco todo lo que tenéis que saber sobre la inflammatory response, es decir, la respuesta inflamatoria, estas
3 fases con una fase complementaria de macrófagos, es decir, primero una herida, la herida hace que se introduzcan los gérmenes, ello produce una serie de procesos de inflamación, de enrojecimiento, da lugar a una dilatación de los capilares. Esta dilatación es importante porque permite la salida de los fagocitos, de los glóbulos blancos específicos que se comen a las bacterias y también en conjunción con los macrófagos. Sin embargo, hay veces que los gérmenes que se han saltado las defensas naturales, las barreras naturales, que incluso no hemos sido capaces de que la respuesta inflamatoria pusiese fin a su actividad, lo que ocurre es que van a provocar una inflamación de los ganglios linfáticos, una inflamación de toda la zona cercana o todos los nodos linfáticos cercanos. A veces seguro que habéis estado enfermos y enfermas y notáis como se dice que es un ganglio, ¿verdad? Aquí en la garganta normalmente. El sistema linfático es parte del sistema inmunológico, es un sistema que está alrededor de todo el cuerpo. Ahora os pongo una imagen mejor que la del libro. Pero digamos que es el lugar específico donde viven los lymphocytes, los linfocitos, que como están en azul, al igual que los phagocytes, ya sabéis que es porque son leukocytes, es decir, glóbulos blancos. Hay glóbulos blancos engloban muchos tipos diferentes, de hecho más tipos de los que vosotros vais a ver este año. El lymphatic system, el sistema linfático, está compuesto por una serie de vasos, como vasos sanguíneos, vessels, por una serie de nodos, de ganglios, nodes, y unos órganos concretos, que es importante que lo sepáis. Esos órganos son, por ejemplo, bone marrow, quiere decir la médula ósea, el timo, el spleen, el bazo, y tonsils, las amígdalas. Dentro de esos vasos sanguíneos que forman el sistema linfático está la linfa. En los nodos son como una especie de fronteras. Imaginaos que esto es un vaso y de repente hay un nodo. Estos nodos se intercalan con los vasos sanguíneos y los patógenos van a tener que atravesarlo, los bichitos malos van a tener que atravesarlo. Pues son como una especie de frontera y en cuanto es detectado por las defensas de nuestro cuerpo, se produce una generación grande de linfocitos, una producción de un tipo especial de células sanguíneas, de glóbulos blancos, que son los linfocitos. Vamos a ver los linfocitos en la serie. Estos serán los leucocitos, concretamente los linfocitos, porque son de la linfa. Esta es una zona de la linfa, por ejemplo, de... aquí hay un error, perdón. Esto sería marrow con M. Aquí es donde, bueno, pues donde nacen. Si un patógeno ha atravesado un nodo, un abultamiento del sistema linfático, pues se puede estimular la producción de muchísimos linfocitos. Ya veremos que hay varios tipos de linfocitos. Esto es the female lymphatic system, es decir, el sistema linfático de una mujer. Como veis, está formado por muchísimos vasos que recorren todo el cuerpo en paralelo a los vasos sanguíneos, pero que presentan esos nodes, esos ganglios, esos nodos, en zonas, en zonas concretas. Algunas más que otras, por ejemplo, estos son los que se suelen inflamar normalmente cuando estamos enfermos y estimulan la producción, como digo, de linfocitos. Aquí tenemos, a ver si me deja seleccionarlos. Bueno, aquí tenemos diferentes órganos, por ejemplo, tonsil, las amígdalas. Este es el timo, el thymus. Y este es el bazo, el spleen. Están comunicados, son parte del sistema linfático.
que es un sistema cuya función es producir los linfocitos, defendernos. Si pasamos de página a la página 157, veremos que hay, como decía, varios tipos de linfocitos. Vosotros tenéis que saber concretamente dos. El primero son B-type o B-cells, es decir, tipo B o células B, B-cells, cuya principal función es producir anticuerpos. Y hay un 2, son las células T, T-cells, cuya función es posterior y lo que hacen es destruir células extrañas, incluso células propias que han sido infectadas por el virus. Esto a veces da problemas en ciertas enfermedades, como la leucemia. Las células B, que producen anticuerpos, y las células T lo que hacen es destruir, van después y van destruyendo todo lo que los anticuerpos marquen. Ahora lo voy a explicar mejor. Antes vamos a echar otro vistazo a la serie. Nos va a venir muy bien recordar. Estoy seguro de que recordáis a estos dos personajes, Pedro y Clara, que iban en unas naves espaciales. En este caso están en un vaso sanguíneo. Aquí vemos a los glóbulos rojos, red blood cells. Aquí vemos unas grasas e incluso un macrófago que está por ahí viendo si encuentra restos. Pero lo importante precisamente es estos dos de aquí, que eran protagonistas, eran un poco los buenos, que son B cells o type B lymphocytes, es decir, son células B o linfocitos de tipo B. Como sabéis o acabáis de saber, su función principal era o es producir anticuerpos, antibodies, anticuerpos, armas para luchar contra la infección vírica o bacteriana o de cualquier otro patógeno. No sé si recordáis en la serie quiénes eran los anticuerpos, eran muy graciosos. Estos eran los anticuerpos, ¿os acordabais? Son una especie de mosquitos, mosquitos metálicos que salían de las naves espaciales, en realidad linfocitos B, ahora lo sabéis, salían y atacaban a los patógenos, en una nube que salía de ellos. En realidad, ni los linfocitos B ni los anticuerpos son así. Pero bueno, vamos a verlos. Si los pudiésemos ver con un microscopio electrónico, no óptico sino electrónico, más potente, electronic microscope, ¿cómo serían? Vaso sanguíneo, a blood vessels, media capillary, por ejemplo, podría ser un capilar. Si nos introducimos dentro del capilar, veremos que por un lado tenemos glóbulos rojos, ¿veis? Glóbulos rojos. Pero también hay esta especie de bolitas que son los linfocitos, probablemente linfocitos B, que están aquí vigilando, quizás yendo hacia una infección. Aquí tenemos una imagen también de un linfocito B, B-cells o lymphocytes. ¿Veis? Tienen una forma circular también, quizás puedes recordar esta nave espacial. Ya hay que echarle un poco de imaginación, ¿verdad? Aquí, bueno, ya veremos después que pueden activarse o no activarse en función a los antígenos, en función a los patógenos que nos infecten. Por otra parte, todas estas imágenes que tenéis aquí son los mosquitos, son los antibodies. Yo les llamaba mosquitos, ¿veis? Tienen una forma más bien de Y. Bueno, pueden recordar a un mosquito también. Las células B, o los linfocitos B, producen anticuerpos. Eso ya lo sabemos. Vamos a ver lo que dice el libro de texto. Dice que todo el material extraño que entra en el cuerpo humano contiene una serie de sustancias o moléculas únicas, llamadas antígenos. Un amarillo para que se vea bien. Llamadas antígenos. Cada tipo de antígeno se corresponde o estimula la producción de un tipo específico de anticuerpo. Por eso es la respuesta específica esta. La anterior era inespecífica porque los fagocitos, acompañados de los macrófagos, se comen cualquier virus o bacteria que entre por aquí. La reacción es la misma, la inflamación es la misma, sea cual sea
en principio el patógeno. Hay veces que las inflamaciones son mayores o menores en función a la virulencia del patógeno, pero en general la respuesta es inespecífica. Eso quiere decir que no está especializada, que actúa igual siempre. Sin embargo, aquí va a ser en función al antígeno, en función al antígeno, en función a esas proteínas que tenga el virus, como el del coronavirus que veíamos antes, van a ser los mosquititos, van a ser los anticuerpos, van a ser esas Y especializadas en ellos. Y bueno, una vez que el cuerpo produce anticuerpos, una vez que nuestro cuerpo está produciendo anticuerpos, es cuando decimos que está infectado con un antígeno en particular. Ahora se están haciendo, estos son test de seroprevalencia o serologías, que lo que miren en nuestra sangre si hemos estado afectados. Esos son estos test rápidos que están haciendo ahora del coronavirus a muchas personas. Lo que miran son restos de anticuerpos en nuestra sangre. Eso quiere decir que ya pasó por ahí un virus y ese anticuerpo es único para el virus o la bacteria que entre. Hemos visto ya el primer tipo. Vamos a ver el segundo tipo. El segundo tipo no son B, sino son T, T-cells, es decir, células T. T-cells destroy foreign cells and body cells that are infected by a virus. Es decir, las células T destruyen todo, ya lo habíamos leído, ¿no? Destruyen todo, células, cadáveres, lo que sea. Salían menos en la serie, pero vamos a verlos tanto en la serie como una animación tridimensional de cómo salían en la realidad. Estos son T-cells o Type T lymphocytes. Se parecen mucho a los linfocitos B, pero en lugar de expulsar esos anticuerpos, esos mosquititos, tenían como una especie de mangueras, por así decir, y vertían una nube. Bueno, con esto la serie lo que quiere representar es ese ataque directo, que luego trabajaremos más en las fases de esta respuesta específica. En este otro fotograma, no los hay de mucha calidad porque la serie tiene unos años, tenéis a los linfocitos T, como os digo, atacando, pues son unas bacterias en este caso. Ellos, su objetivo es matarlos, acabar con ellos, parar su infección. Esto que veis aquí también son T-cells, ¿vale? También son linfocitos T. Tenían otra forma simplemente, sacaban así una especie de tentáculos que veremos después en el vídeo y se dedicaban a lo mismo. En realidad es cierto, hay varios tipos o varias formas de células T. Bueno, aquí podéis ver un linfocito T. La verdad es que no se parecen demasiado, pero bueno, tienen un punto también, ¿no? Sí, puede que se puedan parecer. Tienen una serie de partes, bueno, es una célula especializada también, por lo tanto va a tener su retículo endoplasmático rugoso, lo veis ahí, liso también, el aparato de Golgi, mitocondrias, un núcleo muy grande. Esperad un momento, bueno, vamos a ir dándole poco a poco. This is the nucleus, this is the smooth endoplasmic reticulum, and the rough endoplasmic reticulum, the Golgi apparatus or body, and the T-cell receptors. Esto es una imagen real de un linfocito T, una T-cell, actuando sobre lo que luego veréis que es una célula. Es una célula que está infectada por virus. Ya veréis, recordad que son los que hacen como con unas mangueras, sueltan una nube que mata todo lo que pilla delante, todo el material. Fijaos en este vídeo real lo que ocurriría. Fijaos en esto. Esta es la célula infectada, se establece un puente con su citoplasma y la mata, la está matando.
hasta que acaba con ella. ¿Ves? Esta es la forma en la que los linfocitos T actúan sobre un material extraño, foreign material. En el libro de texto, los dos tipos, B cells y T cells, que forman los lymphocytes, los dos tipos básicos. Lo interesante ahora es ver cómo funcionan. Interesante y apasionante. Son, de nuevo, una serie de fases, 5 fases, que tenéis que saber. Lo primero que ocurre es que un germen, a microbes, a pathogen, enters in the body and is found and engulfed. ¿Qué quiere decir esto? Que lo encuentran y lo digieren. ¿Quién lo digiere? El fagocito. El fagocito que participa también en la respuesta no específica. Pero lo interesante es lo que os adelantaba antes. Lo que ocurre ahora es que el linfocito que viene se comunica con el fagocito y va a poder ver los antígenos. Los antígenos que se quedan como migas, que se quedan en la membrana celular del fagocito. El linfocito los reconoce y dice, vale, pertenecen a este patógeno, sobre todo cuando ya hemos sufrido esa infección, y se activa. Esa sería la fase 2. Algún antígeno que esté presente en la membrana del fagocito provoca esta activación del linfocito. En una fase 3, pues que ahí se divide, digamos, en dos ramas. En la fase 3 lo que ocurre es que, recibiendo este mensaje, el linfocito activado comienza a reproducirse, se multiplica en grandes cantidades. Entonces tenemos muchísimas células B, que son esas naves espaciales que sobrevolaban los patógenos en la serie. Lo veremos después en un trocito que os pondré. Y os dejaré un link también. Está libre en YouTube para poder verlo y quien quiera puede verlo. Una vez que se reproducen, comienzan a soltar los mosquitos, comienzan a soltar sus antibodies. Estos antibodies, por un lado, atacan al germen, a gérmenes que sean iguales que el que se introdujo primero. Pero tiene que ser el mismo germen, por eso es específico, porque es específico de ese germen. Y por un lado lo atacan los anticuerpos y por el otro también sirven como una especie de marcador. Y esa célula infectada o ese por virus o una bacteria va a quedar marcada por el anticuerpo. Entonces, mientras tanto, van a llegar las células T y reconocer y destruir la célula. Es lo que hemos visto en el vídeo de antes. Es decir, es muy sencillo. Son 5 fases muy sencillas, aunque es muy complicado. El fagocito devora un germen y una parte de él, el antígeno, una de esas proteínas que veíamos en el coronavirus, así ocurre también, se queda en su membrana celular, en su cell membrane. Entonces se comunica con el linfocito que se activa. Y tal igual, por un lado, a células B, a linfocitos B, que van a dividir, multiplicarse y generar anticuerpos. Esos anticuerpos atacan a los gérmenes y marcan también a las células para que lleguen por detrás los linfocitos T, las células T y acaben con ellos. Otro día os hablaré de la memoria del sistema inmunológico. Es decir, el sistema inmunológico, una vez que ha pasado por este proceso que hemos visto ahora, digamos que lo va a recordar y va a reaccionar mucho más rápido. Sin embargo, cuando el patógeno, por ejemplo un virus, es nuevo, el sistema inmunológico va a tardar un poquito más en generar esa respuesta. Va a tardar un poquito más en generar esa inmunidad. Vamos a ver ahora un trocito de la serie. Esto que veis aquí es una herida en un vaso sanguíneo, y este cowboy que está aquí lo que está haciendo es construir un puente. Vamos, esto son plaquetas y lo que se está es coagulando. Esto es parte, este enrojecimiento es parte de la respuesta no específica que se va a combinar con lo siguiente que vamos a ver. Ahí están los patógenos entrando en la herida y en este momento actúan las defensas del cuerpo.
Han activado al sistema linfático, han pasado por un nódulo del sistema linfático que no hemos visto, pero esa infección que veis aquí al fondo, causada por un patógeno, en ese caso eran bacterias, produce la respuesta inmune. Por un lado, los policías, phagocytes, ellos son los que van a ir a devorar, a fagocitar, a comer a las bacterias. Y por el otro lado, células B, ¿os acordáis? B-cells, linfocitos B, que son nuestros protagonistas, que ya sabéis que lo que van a hacer es generar anticuerpos. Vamos a verlo. Voy a borrar esto y vamos a verlo. A veces mueren. Quedan para los macrófagos. Esta es la lucha que se produce. ¿Y qué llega allí al fondo? Antibodies. Importante. Esto es muy importante. Los linfocitos B avisan a los linfocitos T y los linfocitos T con anticuerpos marcados pueden actuar sobre ellos. Metro, all systems go. You bet, Lieutenant. Very well. Attack. Ya se han duplicado. Hay muchísimos linfocitos B. ¿Vais reconociendo las fases que acabamos de ver, verdad? Está muy bien. Bueno. Hasta ahí es suficiente. Todo esto viene a ser un poco lo que necesito que sepáis. Toda esta información, no la de la serie, sino en general toda la que hemos dado, incluyáis en el mapa mental. Yo estoy seguro de que me vais a hacer unos trabajos geniales, porque sí, quiero que os esforcéis mucho, cuenta mucho. Voy a hacer un cuestionario, pero el mapa mental es muy importante, así que quiero que os esforzáis, ¿de acuerdo? Os voy a dejar también, de manera voluntaria, el link en el Classroom de un juego precisamente sobre la respuesta inmune. Está muy bien. Salen los macrófagos, salen las células T, células B, y vais subiendo en fases, por ejemplo, macrophage. Y lo que tienes que hacer es, manejándolo con el teclado, es esa primera fase de la respuesta inmune, ¿verdad? El macrófago se come o digiere un patógeno y luego lo que se forma es en su parte externa, un antígeno. No se forma, se queda fuera, perdón. Luego llegará una célula T y ayudará o se comunicará con el antígeno para dar una orden de fabricar anticuerpos. Después hay que realizar una comunicación entre los glóbulos blancos y ya tenemos células T. Bueno, por último y a modo de resumen os voy a dejar esta imagen. Es un esquemita de resumen del immune system with the three lines of defense. The first line of defense are natural barriers. The second line of defense is the inflammatory response, are specific responses. And the third line of defense is the specific immune response. The first line of defense with skin and secretions. The second line with the action of the phagocytes, and the third line with B cells and T cells. Este es un esquema demasiado simple, no sirve solo para el mind map, pero si os han quedado muchas dudas, sí que lo podéis consultar antes de poneros a hacer vuestro propio trabajo. Nada más, un saludo, adiós.